Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta nueva edición de nuestros People Experience Talks. Ahí estamos viendo en el chat desde dónde se están conectando, un orgullo que se estén conectando desde tantas partes del mundo. Y esta edición de People Experience Talks no es cualquier edición, es la última edición del año, la última edición del 2022. Y en esta edición, Paulina Rovalino nos va a estar compartiendo cuáles fueron los resultados del benchmark realizado durante los últimos meses en relación a la implementación de estrategia de People Experience. Vamos a tener también una invitada especial, de la cual ya les voy a contar, ya vamos a presentar a todo el panel de personas que van a estar presentando. Con respecto a la estrategia de People Experience, ¿sabían ustedes que el 32% de las empresas analizan el impacto que tienen las estrategias de People Experience en la organización? Solamente un 32% de empresas analizan este impacto. Tenemos un camino enorme por recorrer, muchas cosas para aprender, y estos datos, junto a otros datos de tendencia, son los que nos va a estar contando Pauli durante el día de hoy. Para los que no nos conocen, somos Slick. Desde Slick acompañamos a las organizaciones a diseñar excelentes experiencias organizacionales irresistibles a sus colaboradores, con el objetivo de que ambos puedan desatar su máximo potencial. Esto quiere decir que las organizaciones puedan superar el logro de sus objetivos, de los resultados del negocio, y los colaboradores puedan brindar el mejor desempeño posible. Esto lo hacemos gracias a, por un lado, nuestra plataforma. Ahí sí pasamos un slide, Pauli. Excelente. Nuestra plataforma, nuestros productos, dentro del cual tenemos nuestro módulo de People Voice, con el cual podemos implementar mediciones para conocer la percepción que tienen los colaboradores, sobre todo su journey dentro de la organización, dentro de cada una de las etapas. Identificamos cuáles son las prioridades, cuáles son los insights, cuáles son aquellos focos en donde tenemos que traccionar, y acompañamos con el diseño de planes de acción para que se puedan revertir los resultados de cada uno de los equipos. También tenemos un módulo de People Performance, a través del cual podemos identificar el nivel de competencias requerido versus el nivel de competencias real que tienen los colaboradores hoy por hoy, esto haciendo evaluaciones a nivel de 90 grados, 180, 360, para conocer justamente estos gaps en el desempeño de los colaboradores e implementar planes de desarrollo para potenciar el desempeño de cada uno de los mismos. Por otro lado, contamos con todo lo que refiere a nuestros servicios, al área de consultoría. Tenemos el equipo de People Science, con Pauli Rovalino a la cabeza allí. Desde el equipo de People Science trabajan a partir de distintos insights, de distintas fuentes de información, identificar patrones de conducta y con esa información tomar decisiones, es decir, tomar decisiones con datos, que es lo que se vino durante los últimos años y lo que tenemos que sí o sí poner sobre la mesa de ahora en adelante. Y por otro lado tenemos el equipo de People Consulting, a través del cual acompañamos a las empresas a diseñar el Journey Map, a diseñar los arquetipos e implementar la estrategia de People Experience. En relación a esto, acompañamos a empresas de todo el mundo. Ahí tenemos presencia fuerte en Latinoamérica, en los países que visualizan en pantalla, y estamos también trabajando en España, Francia, Italia y Portugal. Algunas de las empresas a las que acompañamos en la implementación de People Experience y mediciones las podemos ver: Sonar, Cordía, Naranja X, Honda, Danone, Alsea. Acompañamos a empresas que tienen entre 200 a más de 200.000 colaboradores, como para que vean la amplitud en cuanto al tamaño de las empresas. ¿Sí? ¿Quiénes vamos a estar como panelistas del día de hoy? Paulina Rovalino es nuestra Head of Data Science, como les contaba recién. Florencia Martínez es nuestra Head of Agile Change Management, también está con People Consulting conmigo. Tenemos una invitada de lujo, una invitada especial el día de hoy, Pia Marchetti. Pia está liderando el proyecto de onboarding dentro de NX y nos va a compartir cuáles son las prácticas que están implementando en la organización para hacer que el proceso onboarding sea un proceso exitoso. Y quien les habla, Daniela Miras, soy Head of People Experience Consulting dentro de Slick y acompaño también a las organizaciones en todo lo que respecta a las mediciones.
Dicho esto, le paso el micrófono a Pauli para que nos cuente cuál es el objetivo de la investigación que se realiza. Bueno, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. Estamos ya acá cerrando el año y no por eso queríamos dejar de compartir esta investigación que estuvo estos últimos meses. Como bien decía, gracias Dani, estoy en la parte del equipo de People Science y Research, con lo cual para mí es un gusto poder mostrarles hoy estos datos de relevancia de cómo están viviendo las organizaciones, la experiencia y la gestión en sí de sus colaboradores. Y como SLIC, nuestro propósito es que todas las organizaciones puedan beneficiarse al conocer qué es lo que hacen los demás y cómo enfrentan estos desafíos para juntos co-crear un mundo en donde todos podamos ser nuestra mejor versión. Así que dicho esto, arrancamos con los primeros insights y cómo nos vamos a estar organizando en esta tarde, esta presentación. En principio vamos a mostrar un panorama general. Luego vamos a hablar de aquellas organizaciones que las llamamos organizaciones irresistibles por su contexto, cómo lo viven, y las tendencias de este año y cómo lo vamos a ir afrontando para los próximos años, seguir trabajando en experiencia. Finalmente, Pia, nuestra invitada de lujo, nos va a contar cómo están haciendo hoy en Naranja X. Ya casi spoileo, cómo lo están trabajando hoy desde el foco de People Experience. Así que bueno, bienvenidos y comencemos con el panorama general que están viviendo hoy las organizaciones. Para darles una idea, en este año participaron 387 personas provenientes de diferentes organizaciones. En su mayoría, quienes nos contestaron este benchmark fueron directores de recursos humanos y HR Business Partners de distintos países. Si bien Argentina tuvo una predominancia con un 40%, vemos que hubo presencia en México, Colombia, España, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y bueno, otros países también de Latinoamérica. Y en promedio vemos que en general la mayoría, si bien llegaban a entre 1 a 500 colaboradores, vemos un gran porcentaje, 25% de organizaciones que estaban entre los 1.000 y los 5.000 colaboradores que participaron de esta encuesta. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y nos encontramos que en cuanto a las propuestas de valor que hoy están compartiendo o promoviendo en las organizaciones, principalmente se encuentra la flexibilidad laboral. La cultura como la forma en la que se trabaja, se vive, se respira dentro de las organizaciones y aspectos importantes en cuanto al acompañamiento, líderes como mentores y coaches. Así que este sería nuestro ranking de los 3 principales pilares que ofrecen. Y esto se debe a cómo nos estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Dani ahí nos iba a comentar qué es lo que ves tú en la consultoría, qué es lo que está pasando con las organizaciones. Sí, sobre todo, Pauli, en relación al primer punto, al punto de flexibilidad laboral, la necesidad o la obligación, el must que tuvieron las organizaciones de empezar a trabajar profundamente en el tema de flexibilidad laboral. Organizaciones que antes no lo hacían, hoy por hoy, se ven ante una necesidad extrema de hacerlo. ¿Por qué? Porque post pandemia, cuando las organizaciones o cuando las organizaciones trabajaban de manera remota durante la pandemia, post pandemia empezaron a trabajar algunas de manera híbrida, otras volvieron al formato presencial y otras se siguen manejando con el trabajo de manera remota, pero lo que sucede es que los colaboradores y las personas cada vez necesitan o tienen expectativas en relación a una jornada laboral específica. Hay ciertas posiciones que hoy por hoy no te aceptan trabajar de manera presencial, ni de manera híbrida incluso, ¿sí? Hay personas en donde dicen, si no trabajamos de manera híbrida, un híbrido con propósito, vayamos al formato totalmente remoto. O sea, haceme trabajar de manera remota. No quiero ir a la organización para estar conectándome con Meet o por Zoom con otras personas. No quiero ir a la organización cuando no tengo un objetivo puntual para trabajar en el espacio físico y puedo rendir mucho más haciéndolo desde mi casa o desde cualquier parte del mundo desde donde yo quiera hacerlo. Entonces, las empresas que no empiezan a trabajar y que no logran generar ese cambio, cada vez van a empezar a tener más dificultad para atraer a esos talentos
que hoy por hoy son tan requeridos a nivel marca. Así que podemos decir que la flexibilidad laboral, la política de flexibilidad laboral en las organizaciones pasó a ser un must. Sin duda, es como lo estamos viviendo y lo hemos visto estos últimos 2 años también respecto al cambio de las personas en cuanto a enfrentarnos a qué es lo que queremos en el día a día, ¿no? Y ahí Flor también nos va a comentar un poquito de cómo lo vive o cómo lo está gestionando ella con las organizaciones con las que acompaña, el tema de la cultura y los líderes como mentores y coaches. Gracias, Pauli. Sí, uno de los puntos claves para acompañar este cambio del que antes hablábamos tiene que ver con que el way of working y la cultura, en el corazón de la cultura están los líderes que traccionan y que acompañan la experiencia del colaborador, donde desde la propuesta de esquemas híbridos o full remotos, como hablaba anteriormente Daniela, el líder hoy por hoy, ya sea el seniority o el expertise que tenga, hoy por hoy la autodisciplina, la autogestión, el llevar adelante y tomar la iniciativa, son prioridades para todo lo que tiene que ver con Agile, para lo que tiene que ver con liderazgo ágil, que no necesariamente es velocidad, Pauli, sino que tiene que ver con la versatilidad, tiene que ver con justamente la escucha y las capacidades de coaching al servicio de poder gestionar los cambios y la velocidad que nos está pidiendo también el negocio para poder implementarlo. Así es, y bueno, hemos vivido varios momentos históricos, digo yo, el tema de la pandemia, la gran renuncia y hoy esto de no hacer foco cuando no podemos ofrecerle algo que sea atractivo a un colaborador, nos encontramos con otro nuevo fenómeno, la renuncia silenciosa, y es lo que hoy estamos presenciando. Quizás ya esto existía, y de hecho existía hace muchísimos años, pero ha tenido más relevancia por una cuestión de viralidad en redes sociales, el no hacer más allá, ¿no? de lo que uno está en el job description, ese granito extra de compromiso, llamémoslo, de darlo en el lugar de trabajo, ¿no? Y vemos que cada vez hay más personas que apuestan por su salud mental, lo cual está excelente, y nosotros somos promotores de esto, de crear lugares de trabajo que ofrezcan bienestar para sus colaboradores, pero ahí es un intercambio, hay que ver que hay una involucración tanto de organizaciones como de colaboradores en crear estos entornos, ¿no? Para que no suceda un no doy más de lo que hoy tengo en mi job description, ¿no? Ahí, Pauli, lo que sucede también es que durante la pandemia las personas han dado tanto, ¿sí? Los colaboradores han dado tanto esta milla extra que en la actualidad, si la organización no logra equilibrar, el colaborador lo va a buscar ese equilibrio por su propia cuenta. Y ahí cae en esto. Ante la falta del equilibrio que nos puede brindar la organización, bueno, decido cuidarme, decido protegerme, doy hasta donde tengo que dar, que no decimos que está ni bien ni mal, pero doy hasta donde tengo que dar porque necesito cuidarme. Entonces empiezan a caer en esto de la renuncia silenciosa. Y lo importante sería accionar a tiempo también, porque si vemos esto a la larga, esa desconexión muchas veces es hasta contraproducente para el mismo colaborador, no sentirse enganchado con su trabajo, con sus compañeros de trabajo, con sus líderes, ¿no? Bueno, es un involucrarse y es un llamado a que se accione sobre estos pilares, que es algo que hoy vemos que es tendencia, que vemos que es un pedido, y bueno, hay que reestructurar y rediseñar aquellas propuestas que estamos por ofrecer a nuestros colaboradores y a los futuros miembros de nuestras organizaciones. Y en ese sentido también queremos compartirles qué es lo que vieron estas últimas mediciones en las organizaciones, cómo lo mapearon y qué es lo que en promedio fueron contestando, qué es lo que está sucediendo. Y vemos que en la última medición de INPS, este indicador que nos habla sobre la recomendación de las organizaciones como excelentes lugares para trabajar, recordemos que viene del background de Customer Experience, y hoy nosotros estamos incluyendo a nuestros propios colaboradores como clientes internos y queremos saber cómo lo rankean, cómo lo viven. Nos habla que en un 24% de las organizaciones que contestaron este benchmark dicen que tienen entre el 41 y el 70% de INPS.
y un 23%, llamémoslo, estas que están súper rankeadas, súper recomendables, entre el 71 y el 100. Así que vemos que hay una gran porción que estaría sobre el 41, ¿no? También vemos que 5 de cada 10 organizaciones tienen una tasa de participación entre el 70 y el 90% en las encuestas. Siempre nos preguntan, y Pauli, ¿cuántas personas participan en una encuesta en promedio? ¿Cuál es la tasa o cuántos necesitamos para? La verdad es que no hay un número exacto y esto siempre se los compartimos porque creemos que poder escuchar a los colaboradores ya es un gran paso, y cada vez si generamos una cultura en la cual se promueva esta escucha y se accione sobre ello, vamos a tener esa confianza de poder seguir creciendo en estas tasas de participación. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de cuál fue su resultado en la última medición de engagement, nos encontramos que un 58% alcanzó esas expectativas que esperaban, pero casi en la misma proporción están los que superaron y los que están por debajo de estas expectativas. Entonces, aún nos queda por trabajar en estas cuestiones. Y no solo en estos indicadores, sino que nos encontramos con aspectos súper interesantes, ¿no? Que un 58% de las organizaciones todavía no mide INPS. Si bien no lo debemos tomar como un único indicador, sí que es un indicador que nos va a permitir abrir un abanico y poder ir haciendo zoom o ir explorando otros aspectos de esta experiencia de los colaboradores, pero ya nos da una referencia que año tras año o medición más medición la podemos seguir mapeando. En cuanto a el 39% que no tiene indicadores de engagement. Eso quiere decir que si bien están empezando a trabajar, y como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, ya vemos que están trabajando en la experiencia, todavía hay un 39% que no tiene un indicador de engagement. Finalmente, un 10% aún no escucha a sus colaboradores, así que hay que seguir trabajando y accionando sobre esto. ¿Qué cuestiones vemos en cuanto a la experiencia? ¿Cómo estamos en comparación del año pasado, ¿no? Tenemos acá que hay un aumento en cuanto a aquellas organizaciones que antes no hacían ninguna práctica a las que hoy están en proceso de construcción. Hay un 20% que hoy está construyendo experiencias para sus colaboradores. Si bien aquellas experiencias hablamos de crear arquetipos, propuestas de valor y journey map para que nos sirvan como un diseño de estrategia, solo hay un 3% que es igual que el año anterior que se mantiene, que tiene trabajado arquetipos, people value proposition y journey map. En este sentido, vamos a ver que una de las cuestiones más trabajadas o más diseñadas en este último año ha sido el tema de los arquetipos, que hoy un 47% ve que ha definido un arquetipo. Ahí Dani nos va a contar qué es un arquetipo. Bien, gracias, Pauli. Ahí las organizaciones empezaron a notar de que esto de que todo para todos ya no aplicaba más y de que necesitamos empezar a identificar las necesidades, los comportamientos, las expectativas diferenciadas por grupos de colaboradores. Habitualmente lo que hacíamos dentro de las organizaciones era trabajar con segmentos demográficos o con áreas específicas. Por ejemplo, el equipo de tecnología por un lado, el equipo de comercial por otro, el equipo de staff por otro. Lo que sucede es que dentro de esos equipos, las personas también tienen necesidades y expectativas diferentes. Entonces, la forma en cómo realizamos los arquetipos o trabajamos en los arquetipos desde el equipo de Slick es identificando grupos de colaboradores que tienen características demográficas similares, pero que también tienen patrones de comportamiento similar. ¿Cómo obtenemos esa información? La obtenemos a partir de las mediciones, agrupando colaboradores que tienden a responder de manera similar a los distintos tipos de preguntas. Trabajando con Analytics, ahí Pauli haciendo su magia, como le digo yo, lo que logra hacer es hacer el cruce de la demografía con todo lo que son los patrones de comportamiento e identificamos distintos grupos o distintos clústeres de colaboradores
para los cuales podemos trabajar de manera más customizada una propuesta de valor o el diseño de la misma experience. Bien, ahí sumar también, Dani, que invitar siempre a que una vez que tenemos definidos nuestros arquetipos, quizás ya los tienen dentro de sus organizaciones, en este framework o mindset de change management y de agilidad, anímense a rediseñarlos, a redefinirlos y a volver a medir para poder entender si realmente los arquetipos o people persona que tienen definidos hoy en sus organizaciones son los que se ajustan a la estrategia del negocio y a los próximos pasos de transformación dentro de cada organización. Y ahí recordemos que cuando hablamos de grupos de colaboradores, no hablamos que representan a una persona puntual, sino que representan a un grupo de personas con características similares. No quiere decir que vamos a representar a Daniela Miras con todas las características que tiene Daniela Miras, sino es una sumatoria de características de Daniela, de Paulina, de Florencia, de Pía, que se consolidan y conforman un arquetipo general. Tal cual. Y algo que también está importante destacar, que no necesariamente debemos que empezar una tras de otro de estos diseños, ¿no? Hoy hacemos arquetipos, mañana journey, pasado las propuestas. En realidad es un acompañamiento integral, ¿no? Es ir trabajando y eso no quiere decir que hoy solo los que tienen arquetipos está ya listo, sino que es acompañar este proceso integral, ¿no? Es una mirada holística del colaborador, de su experiencia, de su viaje y que lo podemos ofrecer. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Listo, implementamos, bárbaro, estamos trabajando, pero nos encontramos con aquellos que están analizando el impacto y aquellos que no están analizando el impacto. Vamos primero con los que no están analizando el impacto. De los que no están analizando el impacto aún, hay un 97% que dice, mira, no lo estoy haciendo, pero estoy interesado en analizar el impacto de People Experience. Eso es algo súper positivo porque ya hay una propuesta de queremos ver cómo está funcionando este diseño que estamos implementando. Entonces vamos a ir a los que sí lo están haciendo ahora. ¿Dónde están midiendo ese impacto de People Experience? Y nos encontramos con un 58%, es decir, la mayoría están analizando el impacto en indicadores de gestión de HR, es decir, rotación, absentismo, desempeño y demás. Pero son solo un 15% el que también integra esa mirada del impacto no solo en recursos humanos y en los KPIs de la gestión de recursos humanos, sino también el impacto que está teniendo en las organizaciones. Esto es súper importante porque recordemos que las organizaciones están hechas de personas y cómo lo vivan los colaboradores va a tener un impacto en el negocio. Así que a seguir avanzando en esta propuesta. Ahora nos vamos a ir a aquellas organizaciones que nosotros las llamamos organizaciones irresistibles. ¿Quiénes son estas organizaciones irresistibles? Como bien mencionábamos, tomamos en cuenta estos indicadores en cuanto a rotación, baja rotación, alto de NPS, altos indicadores o superaron las expectativas de engagement. Son organizaciones que vemos que han mapeado, han trabajado en la experiencia del colaborador, pero queremos saber qué hacen específicamente, qué hace que dentro de sus día a día, cómo lo hacen con el llevarlo a la práctica, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos que de las organizaciones irresistibles, 2 de cada 4 utilizan plataformas especializadas en cuanto a People Experience, es decir, que escuchan la voz de sus colaboradores utilizando herramientas o la tecnología a disposición de People Experience. Asimismo, el 100% de estas organizaciones está midiendo las etapas del Journey Map. Alguna etapa del Journey Map, ahora ya lo vamos a recordar un par de minutos más adelante. ¿Qué etapas están en el Journey Map? Si bien no son fijas, estas para todas las organizaciones, sí podemos hacer como una mención general de qué es lo que se está midiendo, ¿no? Y en cuanto a compartir los resultados, el 94% de estas organizaciones irresistibles comparten los resultados con sus líderes, es decir, que abren
a que se involucren los líderes y empiecen a trabajar con esa escucha de los colaboradores. Bueno, ¿qué está haciendo mi equipo? ¿Qué es lo que está viviendo mi equipo? Quiero mejorar, quiero involucrarlos, quiero ser transparente también para poder accionar. Y ahora vamos a avanzar a las tendencias, que seguro esto es algo que se viene y que se viene notando desde el año pasado y cómo ha ido evolucionando y va creciendo la experiencia, el involucrarse en las experiencias del trabajo de People Experience, ¿no? Y en este sentido, cuando les preguntamos a las organizaciones cuál es la calidad de la gestión de People Experience en su organización, hoy por hoy, en este año, se incrementó un 61% los que nos dijeron estamos en proceso de construcción. Comparado con el año anterior, fue un salto. Realmente nos emociona un montón, porque eso quiere decir que hoy se pusieron manos a la obra a crear experiencias para sus colaboradores. Tal cual, Pauli, ahí es enorme el salto y va muy en línea con esto que decimos de las empresas que no gestionan la experiencia de las personas, van a empezar a quedarse atrás, van a empezar a perder los talentos y por ende van a empezar a correr riesgo en cuanto al cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad del negocio. Un dato que analizábamos cuando veíamos estos datos, lo que analizamos es, bajó fuertemente el porcentaje de colaboradores el porcentaje de empresas que no gestionan, bajó el porcentaje de empresas que mencionan que tienen un proceso eficiente. Parte de ese grupo de empresas seguramente se ha arrastrado a esta columna que vemos en proceso de construcción. Pero ¿qué pasó con el efectivo y el eficiente? ¿Por qué bajó la cantidad de empresas que plantean que tienen procesos efectivos y eficientes? Parte de trabajar en People Experience tiene que ver con la revisión constante, la iteración, trabajando con agilidad. Estamos en un modelo de revisión y de mejora continua, por lo cual aquellas organizaciones que el año pasado planteaban que tenían un proceso eficiente y efectivo, robusto, seguramente se han visto ante la necesidad de cambiar algunas cosas, porque esto que venía funcionando, de repente ya dejó de funcionar, ya cambiaron las reglas del juego, está cambiando todo el tiempo el contexto en el cual nos desempeñamos, por lo cual han tenido que volver a percibirlo como un proceso de construcción. Entonces, así vamos aumentando la cantidad de empresas que están en este proceso de construcción. Tal cual, Dani, y eso nos motiva mucho porque creemos que es importante involucrarse, ¿no? Volver a revisar y construir. Y algo que nos pasa también y que encontramos es que la mayoría les preguntábamos, bueno, hiciste las encuestas, ¿cómo las estás usando? ¿Qué estás haciendo con estos resultados que hoy tienes? Y un 84% nos dijo que toma acción. Va y toma acción en base a estos resultados. Pero nosotros cuando veíamos estos resultados, lo hablábamos con el equipo y hacíamos una analogía. Decíamos, bueno, sí, está bárbaro tomar acción. Pero a veces es como pensarlo en, ok, tengo fiebre y me tomo un ibuprofeno. ¿Listo? Pero no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y ahí es cuando nos encontramos que solo un 8% está utilizando estos datos para hacer People Analytics, es decir, cruzarlo con otros indicadores, ver qué es lo que está sucediendo, qué otro indicador, en función de marketing. Y volviéndonos a la analogía de la fiebre, pensemos en esta anamnesis que hacemos, ¿no? De tomar el momento en que llegamos con la fiebre, por ejemplo, decir, ok, tiene fiebre, vamos a ver qué más le está sucediendo. Y vamos a la analítica, a los exámenes más médicos, acompañamos quizás un electrocardiograma, acompañamos una medida de presión, volvemos a tomar temperatura y demás. Y con este conjunto de información armamos un diagnóstico y podemos decir, tenía una infección y le vamos a recetar antibióticos durante 8 días. Entonces podemos crear una acción, una estrategia para tomar en cuenta, no solo basándonos en un único indicador, sino como más holístico.
Y desde Slick, bueno, nosotros tenemos ahí una herramienta, no sé quién lo quiere contar acá de las chicas. Les comparto porque Paulina es la líder justamente de la herramienta. Nosotros desde Slick, al momento de poner foco, de priorizar, de entender dónde vamos a definir este call to action, contamos con la herramienta justamente de Key Drivers de gestión que permite a través de Machine Learning y a través de todo el análisis del equipo de Data Analytics que lidera Paulina, podamos cruzar distintas métricas y distintas variables para poder en el entregable entender hacia dónde va nuestro foco de trabajo, hacia dónde vamos a dirigir esos esfuerzos, entendiendo también en el entorno ágil que lo mejor es poder medir desde pasos, desde steps más del corto plazo y de a poco, a medida que vamos iterando y validando, avanzar en la toma de decisiones. Por lo tanto, muchas veces este call to action, como decía Paulina, nos muestra que sí estamos tomando acción, pero quizá podemos optimizar nuestro esfuerzo, entender mejor el impacto y en trabajando colaborativamente en equipo, optimizar los resultados del negocio y de la transformación de la mano realmente de la data. Ahí estás muteada, Pauli. Sí, realmente es eso, ¿no? Usar los datos y la información de manera integrada para poder tomar decisiones. Y esperamos que acá, a ver, hay una tendencia acá. Todavía teníamos gente que nos decía, no sabemos cómo seguir y nos sirven para armar un reporte. Pero después vemos que de a poquito se va sumando la gente que dice, bueno, vamos a hacer analytics, vamos a integrar, vamos a ver más allá de solo un único indicador. Y en ese sentido, bueno, les preguntamos también cuál es el principal desafío que tiene actualmente HR. Y nos alegró, si bien es un desafío, nos alegra que hayan podido identificar que hoy el desafío es la experiencia. Poder trabajar en la experiencia que va a tener un impacto en la rotación, en cómo se mejoran los procesos, en poder retener el talento, en el bienestar. Digamos que son palabras que nos están sonando mucho hoy en el día a día y vemos que es un must, una necesidad que hay que accionar, hay que trabajarla, hay que crearla. Y ahí vamos a ver que para llegar a esto usamos la voz del colaborador, ¿no? Bueno, le preguntamos, el People Voice, qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinan los colaboradores. Y ahí Dani nos iba a contar algo de cómo lo fue viviendo a través de estos años, ¿no? De experiencia con las organizaciones, qué es lo que se viene haciendo y hacia dónde vamos. Tal cual, Pauli. En ese sentido, el escuchar a los colaboradores viene siendo una práctica implementada por las organizaciones. Pero la forma en cómo veníamos escuchando a los colaboradores, una vez al año, una vez cada 2 años, con mediciones extensas, con mediciones de clima justamente, empezó a dejar de ser funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que con medir una vez al año nos quedamos muy cortos para poder ir gestionando la experiencia. Y en ese sentido pasamos al modelo de People Experience, por eso decimos de encuestas de clima a encuestas de People Experience, en donde nos vemos con la necesidad de empezar a implementar encuestas de todo el journey del colaborador, de la experiencia completa del colaborador, y no solamente de un momento, de una etapa o de focos puntuales. En ese sentido empezamos a tener encuestas desde selección, de onboarding, de crecimiento, de consolidación, de cambio, que es en donde tenemos en mayor medida las encuestas de clima, hasta la medición de salida, justamente con el objetivo de ver el mapa integral y toda la percepción general del viaje del colaborador dentro de la organización. En ese sentido, si vamos a ver cómo están las organizaciones hoy utilizando estas encuestas, midiendo estas etapas del Journey Map, vemos que crecimiento y consolidación son etapas que son medidas por un 43% de las empresas, son en general las mediciones que se vienen implementando. Hay grandes empresas o grandes marcas que incluso nos permiten hacer benchmark a partir de estas mediciones. Empezamos a tener un aumento este año de lo que son las encuestas de selección y de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron a cobrar mayor importancia
cómo vivían los colaboradores esta etapa, la etapa de crecimiento, la etapa de atracción y selección, y la etapa de salida, entendiendo que la etapa de salida también nos da input para lo que tenemos que mejorar en las etapas anteriores. Pero la estrella dentro del journey, la estrella, digo, porque es la etapa que cobró mucha más predominancia y más relevamiento durante este último año, es el onboarding. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a notar que un mal onboarding es una garantía de una mala experiencia de la persona dentro de la organización. Si empezamos con el pie izquierdo, seguramente vamos a tener, no digo un mal futuro, pero va a estar complicado. Por lo cual es nuestra segunda carta de presentación, porque antes tenemos atracción y selección, pero es una de las principales. Y para esto vamos a tener una invitada especial, que ahí está Pia Marchetti, la cual nos va a contar. Hola Pia, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por sumarte a esta instancia. Hola Dani. Buenas, buenas. Estamos todos muy ansiosos, creo yo, de conocer cuáles son las prácticas que implementan hoy en Naranja X para hacer del proceso de onboarding un proceso exitoso. Así que te cedemos el micrófono para que nos cuentes. Dale, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartirles, bueno, todos los que se sumaron que de diferentes partes de la región y del mundo, poder contarles un poco cómo trabajamos en Naranja X el onboarding. Me tomo un minutito para presentarme y contar un poco qué es Naranja X por si no conocen. Como dijo Dani, yo soy Pia Marchetti, soy parte de lo que es People, de la gerencia de People dentro de Naranja X. Actualmente estoy en el equipo de Talent Attraction dentro de la gerencia de Talent Acquisition. ¿Sí? No me dedico a hacer recruiting, pero sí toda la parte estratégica que veíamos recién en el roadmap de lo que es atracción de perfiles y candidatos, de la implementación de aquellas prácticas que sean lo más innovadoras posibles para lograr atraer a que cada vez más personas elijan a Naranja X como lugar para trabajar, y contarles un poquitito de Naranja X. Es una empresa financiera tecnológica, ¿sí? Que ya lleva más de 35 años en el rubro, que desde hace un par de años viene en todo lo que es el proceso de transformación tecnológica para ser hoy una de las principales fintech de Argentina. ¿Sí? Y que tiene un propósito claro, que es que cada vez haya más personas incluidas en el sistema financiero, y trabaja fuertemente también para la educación financiera, sobre todo para entender qué herramientas usamos, cómo llevarnos mejor con el dinero, cómo podemos crecer y ascender en nuestras finanzas. Bueno, y para eso está Naranja X con su ecosistema de soluciones y de productos para los clientes. Dicho esto, también quería contarles un poco en relación a lo que contaban las chicas, cómo es nuestro proceso de onboarding o cómo lo venimos trabajando, porque la verdad es que pasemos por todas esas etapas que vienen contando las chicas. Nosotros, por un lado, desde siempre tuvimos un proceso de onboarding para darle la bienvenida a todos los Enexer o los colaboradores que se sumaban a la compañía. Y dentro de lo que era, perdón, se me fue una filmina, ay, como que pasa muy rápido, a ver ahí está. Dentro de todo lo que es nuestro proceso de onboarding, fuimos haciendo este cambio que les contaba, porque para nosotros es fundamental, por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte de atracción, trabajar fuertemente en lograr que los perfiles nos elijan como marca, pero sobre todo, más allá de que nos elijan como marca, que se identifiquen con el propósito que hoy tenemos, que es este de ser protagonistas de la inclusión y la educación financiera de las personas. Entonces, hacemos mucho hincapié en todo nuestro proceso de atracción y de recruiting, en lograr hacer match con estas personas que hagan match a su vez con nuestro propósito, porque entendemos que de esta manera el impacto en la vida de millones de personas es superador. Entonces, por eso trabajamos fuertemente en eso. Y nuestro onboarding venía siendo trabajado bajo la lógica de proceso, ¿sí? Esto de, bueno, nosotros desde People lideramos el proceso de onboarding, desde People queremos que sea lo más ágil el proceso de onboarding, lo más corto el proceso de onboarding, para que la persona ya pueda estar lo más rápido operativo en su puesto. Y empezamos a ver que esa conversación no nos estaba haciendo tanto sentido con la experiencia que nosotros buscamos brindar en todos los puntos de contacto con las personas que se vinculan con Naranja X, y también porque decíamos esto de estamos trabajando tan fuertemente en generar un engagement
en la atracción, en esto de que las personas conozcan la marca, se identifiquen con un propósito, empiecen a identificarse con el impacto que pueden tener en la vida de nuestros más de 5 millones de clientes. Entonces trabajábamos en eso y nuestro proceso de onboarding no venía alineado a eso. Entonces empezamos a trabajar fuertemente con esta premisa de qué lindo que esté nuestro equipo, qué lindo que estés acá. Esta filmina que ustedes ven es un poco la portada o la bienvenida que le damos a nuestros candidatos y a nuestros Ennexer, porque no nos da igual que se sumen o no se sumen a nuestros equipos. Al contrario, queremos que cada vez más personas nos elijan porque nos encanta que estén ahí, porque entendemos que están acá con un sentido y con un propósito. Entonces, en esa línea, que los invitamos a sumarse a nuestros equipos y a trabajar por la inclusión y la educación financiera, empezamos a pensar en nuestro onboarding vinculado fuertemente con nuestra cultura. Nuestra cultura es la que hoy nos impulsa fuertemente a diseñar y a mirar cada uno de nuestros procesos. Todo lo que hacemos está marcado y está transversalizado por nuestra cultura, ¿no? Es una cultura que pone a las personas en el centro, es una cultura cliente-céntrica, entonces todas nuestras prácticas, todas nuestras iniciativas tienen que ser pensadas desde esa lógica, ¿sí? Entonces ahí está el primer cambio que hicimos en nuestro proceso de onboarding. Nosotros veníamos diseñando, delineando un proceso de onboarding pensado con la lógica de proceso, esto tiene que pasar, después continúa esto y así se da de alta un colaborador y este es su primer día y después ingresa y ya forman parte del equipo. Y ahí empezamos a ver que primero nos poníamos en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestras conversaciones y de nuestros diseños, qué le sucedía a la persona, qué estaba mirando, qué necesitaba que suceda en esos momentos, qué tenía que conocer, qué tenía que suceder, qué iba a pasar en esos momentos de cara a la mirada de la persona y no tanto a la mirada de proceso. Entonces el primer cambio que hicimos fue alinear todo nuestro proceso de onboarding a las expectativas y necesidades de la persona en sus primeros momentos de vinculación con una compañía, en este caso con Naranja X. Hoy, en este sentido, estamos hablando de un onboarding 2.0, ¿sí? Puertas para adentro de Naranja X, le llamamos así onboarding 2.0, porque el 1.0 entendimos que fue todo el trabajo que hicimos con el onboarding a nivel proceso. Nosotros venimos en esto de que les contaba, de una fuerte transformación tecnológica y digital. Veníamos de ser una compañía analógica que tenía sucursales y pasamos a ser una compañía de tecnología que tuvo su primer spin-off en el 2018-2019 con lo que fue el lanzamiento de Naranja X como la startup de Naranja, ¿sí? Como un spin-off. Después, en lo que fue el 2020, nos unificamos Naranja y Naranja X, y esa unificación llevó a que se unifiquen muchos procesos. Entonces ese fue nuestro onboarding 1.0, donde solamente unificamos procesos. Cuando hablo de unificar procesos, hablo de unificamos base de datos, unificamos plataformas para dar de alta colaboradores, unificamos espacios de bienvenida para los colaboradores, que una compañía tenía más espacios que otra. Entonces, como que fuimos tomando las mejores buenas prácticas de cada una para hacer un único onboarding. Entonces, solamente, como les decía, nos enfocamos en procesos. Todo lo que fue el 2021 y gran parte del 2022, nos enfocamos en el onboarding de cara a la experiencia, ¿sí? En esto de poder mirar distinto nuestro proceso de onboarding. Entonces, dejamos de mirar procesos y empezamos a ver de qué manera contribuíamos a la experiencia. Y este fue el primer cambio que teníamos que hacer. ¿Cuál fue el objetivo que nos propusimos con la experiencia del onboarding? Lograr que nuestro proceso de onboarding garantice la mejor experiencia para todos y cada una de las personas que pasan por nuestro proceso de onboarding, ¿sí? Entonces, al querer hablar de la mejor experiencia de candidatos, también queríamos hablar de que no solamente garantizarle la experiencia, sino también garantizar la conexión, el conocimiento con nuestro propósito. Para nosotros son los dos pilares que hoy mueven el engagement que tienen las personas que eligen Naranja X. Por un lado, que se conecten con el propósito de sus posibilidades de impactar en la vida de millones de personas, porque no dejan de ser personas que vienen a poner en juego todo su talento y todo su potencial en una compañía. Entonces entendemos que esa vinculación y esa conexión con el propósito genera mucha más conexión. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestro proceso vinculado a lo que es la experiencia. Este fue el primer cambio de mindset que nos llevó a desarmar, por un lado, todo lo que estructuralmente estaba armado y empezar a pensarlo desde una nueva mirada desde el Ennexer que se estaba sumando a la compañía. ¿Sí? Lo pensamos como esta lógica de todos tuvimos un primer día laboral,
a todos nos genera ansiedad, nos genera diferentes emociones, lo que es un primer día en la compañía. Entonces, ¿cómo estamos ahí presentes? ¿Cómo se la hacemos más fácil? ¿Cómo se la hacemos culturalmente más vinculado al core de Naranja X? ¿Cómo hacemos que su primer día sea una experiencia wow, ¿no? Para hacer esto, ¿qué hicimos? Y que les quiero traer acá, que contan un poco las chicas, salimos a medir nuestro onboarding, ¿sí? Salimos a ver cómo estaba haciendo nuestro proceso de onboarding. Entonces, a los colaboradores que habían entrado a la compañía con este onboarding unificado, pero solamente a nivel proceso, salimos a preguntarle cómo había sido su experiencia en el onboarding. Salimos a preguntarle a los líderes cómo era la experiencia en el onboarding en cuanto al rol que tienen ellos dentro del proceso. Salimos a preguntarle a los colaboradores que habían dejado la compañía, que se habían ido en las entrevistas de salida. Empezamos a preguntar sobre cómo había sido su onboarding en la compañía y qué oportunidades de mejora teníamos. Y también a las personas que ya iban ingresando, ¿no? A las que estaban viviendo como esa transición de un onboarding de proceso a un onboarding de experiencia, cómo estaba siendo su experiencia. Todos esos inputs son los que nos permitieron armar como el viaje del colaborador o el indexer en su onboarding, ¿sí? No miramos el viaje de toda la compañía, sino los miramos en sus primeros 30 o 60 días, dependiendo cómo va evolucionando nuestro proceso, ¿no? Entonces, en base a eso, es que nosotros empezamos a entender cómo poder complementar la experiencia, ¿no? Y cómo volverla cada vez mucho más memorable para cada candidato. Queríamos estar ahí en el momento que esa persona lo necesite. Entonces entendimos que nuestro proceso de onboarding no era solamente mirar el primer día o los días previos en base a gestiones, sino que nuestro proceso de onboarding tenía que contemplar muchas etapas y que todas las etapas tenían que estar diseñadas, delineadas, pensadas de cara a las necesidades de nuestros indexers. Entonces hoy te decimos que nuestro onboarding tiene 5 etapas y la idea es seguir robusteciendo y mejorando e iterando este proceso y que no queden 5 etapas estancas, sino que se van complementando, se van a su vez creciendo y ampliando. Y hoy miramos los primeros 30 días, pero tenemos un claro objetivo que es el año que viene llevarlo a los primeros 60 días en los primeros 2Q del año y cerrar el 2023 mirando un onboarding de los primeros 90 días de la persona dentro de la compañía, ¿sí? Para contarles brevemente y no robarles mucho más tiempo, les quiero contar qué involucra cada etapa, ¿no? Nosotros entendemos que nuestro onboarding empieza cuando la persona acepta la oferta, es decir, cuando nos da el sí, que para ti ahí es la cobertura de vacantes, bueno, para nosotros empieza nuestro proceso de onboarding, porque entendemos que ahí marcamos la diferencia, ¿no? Si le hacemos saber a la persona que no nos da igual que haya aceptado la propuesta, como que no, que queríamos que realmente sea esa persona la que se sume a nuestros equipos, si la acompañamos en esos primeros días, si mantenemos el contacto, si estamos ahí para no solamente mandarle la oferta con la propuesta y los pasos a seguir, sino también acompañarlo en lo que necesite, estamos marcando una diferencia y estamos generando un impacto positivo en esa persona, ¿no? Entonces, desde el equipo de TI, acompañamos al candidato desde la aceptación de la propuesta hasta que ingresa en todos los momentos claves que la persona necesita. Nosotros mantenemos contacto fluido de manera ya informal una vez que acepte la oferta para saber si viene encaminado con la papelería que tiene que presentar, si tiene alguna duda o alguna consulta. Le compartimos el contacto de su líder para que ya esté en línea con el líder y pueda entrar en conversación. Quedamos a disposición por si necesita alguna reunión puntual para conversar. Y a su vez, también trabajamos fuertemente en cómo hacemos el onboarding formal, digamos, todo lo que tiene que ver con el alta de la persona a colaborador. Empezamos a trabajar en cómo volvérsela mucho más simple, mucho más ágil y desde un lado menos burocrático. Entonces hoy trabajamos en una única comunicación formal. Una vez que la persona acepta nuestra oferta, disparamos un mail formal en donde en ese mail le contamos todo lo que va a ir sucediendo de manera detallada y cronológica a través de una infografía bien visual que lo acompañe. Y a su vez le compartimos un link a un formulario en donde él, a partir de ese formulario, tiene que cargar todos los datos de una única vez, ¿sí? Esto es, completa el formulario con datos más cualitativos y después todo lo que tiene que ver con adjuntar documentación para cargarlo, darlo de alta en nuestros procesos, darlo de alta en la obra social, darlo de alta en AFIP para poder hacerle sus cálculos de sueldo y todo eso lo completa en un único paso que es llenar el formulario.
¿no? Entonces, en esa única comunicación formal entendemos que minimizamos la cantidad de contactos, porque antes, previo a eso, tenía contactos de los referentes de la obra social, de los referentes de el alta de colaborador, de los referentes de el recibo de sueldo y el contador. Tenía como contactos de diferentes lados y hoy solamente lo unificamos a un único forms que después, una vez que la persona hace clic en enviar, le sigue llegando a todas estas personas y cada uno puede avanzar en sus procesos internos, pero sin impactar en la experiencia de la persona y sin confundirlo y sin hacerle como un seguimiento de diferentes frentes. A su vez, también en esa comunicación lo que adjuntamos es la guía del ingresante, que es una guía que básicamente marca o le marca a esa persona todo el camino y lo que va a estar sucediendo para que ella tenga más claridad, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar pasando tu primer día? ¿Qué va a estar pasando tu primera semana? ¿Qué va a estar pasando tu primer mes? Entonces, le vamos como compartiendo, además de la agenda, le vamos compartiendo ideas o call to action que esa persona puede hacer para lograr una inmersión mucho más cultural y 360 a la compañía. Y eso es, adjuntamos también una guía de contactos útiles para que esta persona también tenga en mente y en el radar a quienes contactar por si tiene algún inconveniente, si tiene alguna duda o consulta, o una vez que ingresa a la compañía y ya pasaron todos los momentos formales, cómo esa persona puede seguir estando en contacto y canalizando dudas o consultas de una manera mucho más directa, porque esa guía de contactos útiles les presenta de manera muy general y sintética todas las personas con las que puede vincularse por algún inconveniente que tenga previo, durante su ingreso o post ingreso, ¿sí? Después viene toda la etapa 2, que es la documentación y alta, ¿sí? Que también estamos ahí, como yo les decía, minimizamos todo lo que tiene que ver con la gestión de la persona, descentralizamos todo ese aspecto y no queda en la persona que está ingresando, sino que queda más que nada en el proceso de onboarding y en las áreas de soporte que van a hacer todo lo que es el alta de usuario. Entonces, la persona no tiene que hacer más nada que enviar la documentación correspondiente. Y sí, todo lo que sucede después, trabajamos fuertemente para que el primer día de la persona en la compañía ya tenga. Nosotros hoy seguimos trabajando de manera 100% remota. Todo Naranja X a nivel país trabaja de manera remota. Entonces nos aseguramos que ese primer día la persona tenga su computadora, su kit de oficina, desde la silla hasta todo lo que es herramienta de oficina, cuaderno, mousepad, la botellita, el mate, todo lo que es el kit de bienvenida, que lo tenga desde su primer día y que ya esté operativo. O sea, que su usuario esté cargado en el sistema y que desde el primer día pueda tener acceso a todas las aplicaciones, todas las plataformas. Entonces, en eso trabajamos en este punto 2, donde antes se le pedía a la persona mucha información y ahora ya lo descentralizamos y queda solamente en las áreas soportes, ¿sí? Y previo a su ingreso también trabajamos en lo que es el líder y el buddy. La asignación de un buddy también es fundamental para mejorar esta experiencia. El líder, más allá de comunicarles que cubrió la vacante, nosotros le pedimos un rol sumamente protagónico dentro del proceso de onboarding. Entendemos que un líder involucrado en el onboarding de los colaboradores marca muchísimo en la experiencia. Entonces, al líder se le comparte una guía de líder para que sepa más o menos qué va a estar sucediendo en la primera semana del colaborador y qué esperamos que haga él dentro de su rol. Para mencionarles algunos ejemplos, esperamos que sea 100% owner del onboarding de su colaborador, que se encargue de lo que es la inmersión cultural al equipo y a su vez que también le dé como visibilidad de qué espera el líder de ese colaborador que se está sumando. Entonces, que le agende 1 a 1 periódicas, que le baje objetivos, que le cuente cómo está su equipo y cómo viene funcionando en relación a los objetivos de equipo, cómo está su equipo en relación al negocio, ¿sí? Qué vínculos tiene, presentarle cómo a las personas claves con las que se vincula su equipo. Todo eso queda en cancha del líder, ¿sí? Entendemos que es el líder el que les abre las puertas al negocio. Entonces tiene que acompañar a su colaborador en estos primeros 30 días y más. ¿Sí? El líder le pedimos que el acompañamiento sea los primeros 90 días con estos 1 a 1 periódicos donde no solamente les baje los objetivos, sino que también les haga un seguimiento cultural y también personal de cómo está, cómo se está sintiendo, junto con los HRBP, son los que trabajan fuertemente este aspecto. Y eso es el buddy, entendemos que es como una parte cultural que queremos mantener y fomentar, que consiste en un compañero de equipo que se encargue de todo lo que es su onboarding al equipo, a la cultura, a estas cosas bien cotidianas de los equipos, las reuniones informales, los grupos de WhatsApp, cómo están trabajando, que no sea solamente un partner estratégico en
vas a trabajar conmigo este tema puntual porque estamos vinculados en X tecnología, en X tema, sino que también sea una inmersión cultural al equipo y cómo generar ese engagement y esa conexión más rápida si cuenta con un buddy, ¿no? Al buddy también le compartimos una idea del buddy en donde le ponemos marco de qué esperamos de su rol, qué esperamos que haga de acompañamiento. Tienen un training y una formación todos los buddy junto con el equipo de People para que esta transmisión cultural sea bien alineada a nuestra cultura y a nuestro negocio. El momento 4, que es el momento wow, acá entendemos que es en donde realmente se juega el partido, sin desmerecer a ninguna de estas 3 etapas anteriores, porque estas etapas tienen que estar porque contribuyen a una mejor experiencia, pero entendemos que delinear y trabajar en el diseño de un primer día es lo que realmente hace la diferencia en nuestro proceso de onboarding. Entonces planteamos este primer día como de una manera de bajar la incertidumbre y que sea un día de unas buenas experiencias, buenos contactos y buenos momentos que queden en lo más memorable de la persona que se está sumando a la compañía. Tenemos una agenda... Perdón, ahí nos queda un minutito, sí, por si podemos ir redondeando para ver si hay exactamente. unas preguntas ahí en pantalla. Exactamente, la idea que era contarles que tenemos marcado una agenda de todo el primer día en donde tiene una bienvenida cultural con la gente de People. En esa bienvenida se ven todas las cuestiones bien culturales y bien de negocio de persona y después también pasan a una segunda instancia que es una reunión con la gente de sistemas porque entendemos que tener a punto los equipos operativos que puedan acceder y que puedan canalizar cualquier duda o consulta es fundamental para que tengan una buena experiencia y un buen inicio cuando uno abre la computadora. Entonces también tienen esa reunión con People y después ya queda todo ese primer día a merced de lo que es la HRBP y el líder, ¿sí? Entonces ahí les pedimos este encuentro de equipos, esta charla uno a uno con su HRBP para conocer aún más cómo se vienen sintiendo. Después el día 2, porque nosotros entendemos la primera semana como el momento clave, tienen una reunión con People en donde les contamos en detalle todo lo que es la propuesta de valor, ¿sí? Cómo trabajamos y qué tienen ellos para descubrir en todo lo que es la propuesta de valor. Y después cerramos esa primera semana con el día 5, ¿sí? Que es un challenge en donde a través de simulamos una sala de escape room, en donde contestando preguntas de negocio y de cultura, van como ganando pistas y van como conectando con nuestro propósito y a su vez el que más rápido responde llega a la meta más rápido, es todo un recorrido por Naranja X, entonces llega al lugar donde está un icono que es nuestro abrazo y ahí seguimos haciendo una inmersión cultural de cómo vienen ellos conectados a propósito. Y todo esto, y con esto ya cierro, lo medimos constantemente. No solamente medimos el onboarding como proceso, sino que también sumamos el onboarding a nuestras preguntas de pulso, de bienestar, que lo hacemos todos los meses con una frecuencia bimensual o trimestral. Sumamos preguntas de onboarding, ¿sí? Para saber cómo esa persona viene conectando con la compañía, cómo viene viviendo sus primeros momentos dentro de Naranja X, cómo viene siendo su engagement con su líder y con su equipo. Entonces tenemos una trazabilidad de la primera semana, que es que hacemos una encuesta puntual de onboarding, los primeros 30, 60 y 90 días. También medimos en esas personas que ingresaron cómo está haciendo su engagement con la compañía, porque entendemos que lo que no se mide no se puede gestionar, nosotros queremos gestionar la experiencia y para eso necesitamos medirla. Y con esto termino, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pia, y justo esto que mencionabas al final, bueno, sí, toda la presentación excelente y es lo que se viene trabajando es fuertemente en cómo impactar en el onboarding de nuestros colaboradores, en cómo escucharlos también, porque mencionabas algo que por lo general no se escucha, que es el Candidate Experience, que es esa primera etapa de contacto que tiene el colaborador o el próximo colaborador con la organización. Así que poder escucharlo y darle este acompañamiento inicial y después en los próximos 30, 60 y 90 días fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias por esto que nos compartiste y estas buenas prácticas que han implementado en lo que es Naranja X. Y bueno, yo les quiero dejar acá unos minutitos el contacto, agradecerte primero a ti y a mis co-anfitrionas también. Gracias Dani y Florges por el acompañamiento. Siempre un placer poder compartir con ustedes y con todos los que hoy nos escucharon acerca del benchmark y de lo que se viene, lo que se está trabajando, estas buenas prácticas. Así que bueno, tenemos 2 preguntitas en el chat ahí, algunas preguntitas que las vimos que nos fueron quedando. Y la primera hablaba sobre cómo tomamos estos datos para armar los arquetipos, creo que fue.
en ese momento de información que, si bien es un tanto sensible, hablemos en cuanto a las características y cómo lo están percibiendo. Nosotros tenemos distintas pautas. En principio abordamos la confidencialidad, es un pacto de confianza con las personas que nos comparten sus percepciones. Nunca compartimos o analizamos casos individuales, sino al contrario, son, como decíamos, de grupo o de segmento, y hacemos una devolución en general, agrupada la información. Entonces, realmente cuidamos mucho esto de la confianza y la confidencialidad. En cuanto a la información que se puede alimentar para crear un arquetipo, tenemos características demográficas, como mencionábamos, pero también encuestas que se pueden ir haciendo, una encuesta de pulso y tomar esta información agrupada nuevamente, que nos va a permitir crear un input para crear un arquetipo. Y había, creo que una pregunta respecto a onboarding, ¿no? Que quizás ahí es Pía la que puede contestarla rapidito. Sí, ahí justo le estábamos viendo. Naranja X hoy no tiene presencia a nivel región, ¿sí? Tenemos presencia nacional, sí, está dentro de nuestros futuros pasos expandirnos a nivel regional, pero hoy no tenemos ese problema de regulaciones. Así que no puedo aportarle de mi experiencia con eso, perdón. Bueno, muchas gracias. Sí, las regulaciones entendemos que es un desafío para esto que hoy cada uno va implementando también, un trabajo sin fronteras y que pueden estar en distintas partes del mundo. Pero bueno, muchísimas gracias, Pía, nuevamente, y equipo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta devolución de Benchmark 2022. Muchas gracias Pauli, a vos por la mega presentación, Pía por la excelente presentación. Nos llevamos seguramente muchísimas prácticas para implementar, para customizar para cada una de las organizaciones. Flor, muchísimas gracias por el acompañamiento y a todos por acompañarnos, que tengan un hermoso martes. Y esto recién comienza, así que nos vemos en la próxima edición de nuestros People Experience Talks.